Bueno, ahora vamos a hacer los ejercicios del libro de álgebra de Baldor, el ejercicio 91 que trata sobre descomposición factorial del caso 2 y es por factor común por agrupación de términos. Tenemos el ejercicio número 1 donde nos dice que tenemos a cuadrado más a por b más ax más bx. Como recordarán, aquí tenemos que buscar la forma de agrupar por las letras que nos sirvan para encontrar un factor común. En este caso, como podemos ver, aquí tenemos la letra A y la letra A, entonces yo factorizaría como A, que multiplica A para que me dé A cuadrado, más B. ¿Sí? Y esto sería esta parte de aquí. Ahora en el siguiente caso tengo la letra X y me quedaría como X que multiplica a A más B. Entonces aquí ya encontramos el factor común que es AB y ya podemos resolver la factorización. Sería A más B que multiplica a A más X. Y este sería el resultado para el ejercicio número 1. Vamos a resolver el ejercicio 2 y aquí tenemos A por M menos B por M más A por N menos B por N. Entonces, para resolver tenemos que agrupar de tal forma que nos coincida o podamos sacar un factor común. En este caso, a simple vista vemos que si yo factorizo aquí los primeros dos términos sería M que multiplica a para que me dé esto, menos B, y este por este me daría BM negativo. Entonces aquí lo tengo. Ahora, ¿qué factor común tengo acá? Vamos a factorizarlo por la N que multiplica a A menos B. Como podemos ver, ya obtuvimos el factor común de este polinomio que es A menos B. Ahora ya podemos resolver la factorización y nos quedaría como A menos B que multiplica a M más N y lo ponemos. Y este sería el resultado para nuestro ejercicio número 2. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 3 que dice A por X menos 2B por X menos 2A por Y más 4B por Y. Bien, empezamos buscando cómo agruparlos. En este caso yo aquí veo que tengo el factor común X, entonces me quedaría como X que multiplica a A menos 2B. Y aquí ya hemos factorizado esta parte. Ahora tenemos que buscar cómo factorizar acá. Como podemos ver, tenemos 2, tenemos 4 y tenemos la letra Y. Es decir, lo agruparíamos como 2Y que multiplica. Yo necesito que A sea 2Y sea positivo, entonces tengo que ponerle el signo aquí menos y acá me va a quedar como más y quedaría 2A menos 2Y por A me daría menos 2AY. Ahora para que me dé aquí 4 yo tengo que cambiarle el signo menos por menos para que me dé más y aquí iría un 2 por 2 4 me da el 4 y pondría B. Si yo multiplico esto por esto me va a resultar este término. Entonces yo aquí acabo de obtener el factor común que es A menos 2B y resolvemos la factorización. La factorización sería igual a A menos 2B que multiplica a X menos 2Y. X menos 2Y. Y es así como nos quedaría el resultado de la factorización de este ejercicio. Vamos ahora con el ejercicio número 4 y tenemos
al cuadrado por x al cuadrado menos 3bx al cuadrado más a cuadrado y cuadrado menos 3b por y cuadrado. Bien, tenemos que agrupar por factores comunes. Tenemos que ver qué letras nos sirven para hacer dicha agrupación. Como podemos ver, yo aquí tengo la letra X, tengo AB, entonces voy a agruparlo por la X. Entonces sería x cuadrado que multiplica a cuadrado para que me dé esto, menos 3b para que me dé menos 3bx cuadrado. Ya lo tengo agrupado. Ahora, ¿cuál es el factor común aquí en estos? Pues es la y cuadrada. Sería y cuadrado que multiplica, este sería positivo, a cuadrado menos 3b. Ahora sí, como pueden ver, ya hemos obtenido el factor común que es a cuadrado menos 3b. Ahora procedemos a factorar y esto nos quedaría como el a cuadrado menos 3b que multiplica a x cuadrado más y cuadrado. Y esta sería la factorización de nuestro ejercicio. Ay, perdón. Me quedaría así. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 5. Y para el ejercicio número 5 tenemos lo siguiente. Tenemos el 5 es 3m menos 2n menos 2n x a la 4 más 3mx a la cuarta. Aquí tenemos que identificar factores comunes para poder iniciar la factorización. Como podemos ver, tenemos n y tenemos x, tenemos m. Entonces yo lo factorizaría primero estos dos y me quedaría como menos 2n que multiplica a 1 más x a la 4, ¿sí? Y el siguiente sería ahora con estos dos y tengo el factor común 3m, entonces sería más 3m que multiplica a 1 para que me dé este, más por el signo de aquí x a la 4. Como podemos ver, tenemos el factor común que acabamos de sacar, 1 más x a la cuarta. Ya podemos hacer la factorización y esto nos quedaría como, vamos a ordenarlo por letra, x a la 4 más 1 que multiplica, y tengo 3m positivos menos 2n. Sería ponerlos acá, 3m menos 2n. Y es así como nos quedaría ya resuelta la factorización de este ejercicio. Vamos ahora con el número 6 que dice x al cuadrado más, perdón, déjenme corregir porque ya lo estoy escribiendo mal, x al cuadrado menos a cuadrado más x menos a al cuadrado x. Identificamos los factores comunes. Como podemos ver aquí, tenemos a cuadrado, tenemos x y tenemos x. Como pueden ver, yo veo que aquí el factor común puede ser por la letra a para empezar, y lo vamos a poner en negativo, es decir, sería menos a cuadrado que multiplica a 1 más x. Acuérdense, por la multiplicación de los signos, menos por más me daría menos, por eso es que yo decido poner aquí estos como con signo positivo. Ya quedó esta parte. Ahora vamos a factorizar esto y tendríamos más x que multiplica a x más 1. X por x me da x cuadrada, x por 1 me da x. Entonces yo ya encontré el factor común que es 1x, que es este, y vamos a proceder a hacer la factorización. Quedaría como x más 1 que multiplica a x menos a cuadrado.
y este sería el resultado de la factorización por factor común por agrupación de términos en el caso 2 de descomposición factorial. Si tienes alguna duda la puedes dejar en la parte de abajo de los comentarios. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.